¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha caído eliminado ante el Arsenal, ha vuelto a perder en esta ocasión en el Santiago Bernabéu 1-2 en un mal partido del conjunto blanco, no tan malo como en el encuentro de ida, pero en el que, bueno, muy voluntarioso, muy sobrerevolucionado, pero incapaz de hacerle el más mínimo daño a un Arsenal que es justo semifinalista. Vamos a analizar lo que ha pasado en este encuentro y sobre todo vamos también a dar algún tip sobre lo que puede pasar con el Real Madrid en la próxima temporada, porque se habla de mucha revolución, de cambiar, de fichar muchos jugadores, pero os daréis cuenta que estos discursos los hemos visto hace no mucho tiempo y luego pasar las cosas que pasaron. Bueno, lo vamos a recordar todo en este vídeo que vamos a comenzar desde ya. Venga, ¡al lío! Bueno, amigos, pues aquí sigo en mi retiro espiritual en el Hotel Royal Hideaway de Santipetri, mi segunda casa, sitio espectacular donde, bueno, estoy de lujo. Esta mañana me he pegado un paseíto por la playa maravilloso, hacía un tiempo fantástico, un solecito y, bueno, hemos estado en calma, ¿no? En calma ante lo que parecía que iba a ser la gran tempestad que se viviría esta noche en el Santiago Bernabéu. Yo os tengo que reconocer, bueno, lo sabéis, los que me seguís por aquí, por los análisis de los partidos que hacemos durante todo el año, que no tenía prácticamente ninguna esperanza, ¿no?, de que el Real Madrid pudiera superar esta eliminatoria. Os lo he venido contando durante todo el año y sobre todo durante los últimos meses, ¿no? No había prácticamente ningún argumento, ni estadístico, ni numérico, ni futbolístico al que agarrarse, ¿no? Los podemos ir enumerando, ¿no? La probabilidad de superar una eliminatoria con un 3-0 es del 4%, un poquito más del 4%. Esto enfrentándote a cualquier tipo de rival. Si el rival al que le tienes que remontar eso es un rival inglés, obviamente la probabilidad baja hasta un 3%. El Arsenal llevaba 102 partidos y lleva 102 partidos, ahora ya son 103, sin que le metan 3 goles, sin perder por 3 goles de diferencia. La última vez fue hace un par de años contra el Brighton en un partido de Premier League, jornada 37, se me falla la memoria, en la que perdió 0-3. Al Arsenal jamás le habían remontado una eliminatoria europea tras ganar el partido de ida, no por 3 goles, sino por 2 incluso. Las únicas remontadas en contra que había sufrido el Arsenal, 4 de 44 habían sido tras ganar la ida por 1 gol. El Real Madrid lleva 2 meses sin ganar por más de 1 gol un partido, ni en casa ni fuera. El Real Madrid lleva 3 meses sin ganar un partido por 3 goles de diferencia. Ese último triunfo, digamos holgado, lo consiguió ante el Brest en la Champions, aquel 0-3 en la última jornada de la fase de grupos. El Real Madrid nunca hasta hoy le había hecho un gol a Arsenal en competición oficial. Y, en fin, eran todo. En la última remontada del Real Madrid en Europa fue hace 50 años, una remontada de este estilo, quiero decir, y en cualquier competición europea fue hace 40 años. Realmente no había mucho argumento estadístico al que agarrarse, pero es que futbolístico tampoco. Te estás enfrentando a la mejor defensa de la Premier League y hoy lo ha demostrado. Hoy el Arsenal ha demostrado por qué es la mejor defensa de la Premier League. Un equipo súper organizado, un equipo súper disciplinado, un equipo que no tiene grandes figuras arriba, pero quizá por eso el ejercicio de presión que hacen los jugadores que tiene arriba el Arsenal, Saka, Martinelli, Mikel Merino, cuando le ha tocado a Havertz, Gabriel Jesús, que son los jugadores que tiene, ninguno es de esos delanteros que dirías: ¡qué delanterazo!, ¿no? No es ninguno un Vinicius, no es ninguno un Mbappé, pero quizá por eso Arteta ha conseguido que estos jugadores, que a lo mejor no son superestrellas mundiales, pero sí le den ese componente de presión alta que dificulta mucho la salida de balón de los rivales, que provoca muchos errores en la salida de balón de los rivales y que hace que el Arsenal defensivamente sufra poco, porque rara vez o pocas veces los rivales llegan con el balón
o con la jugada clara, digamos, a campo contrario, ¿no? Porque esa presión que ejercen los de arriba es una presión muy intensa, incluyo también ahí a Odegaard, a Declan Rice y a todos, ¿no? Es un equipo muy coral, es un equipo muy disciplinado y es un equipo que defiende muy bien. Obviamente tiene problemas arriba, claro, evidentemente. Como digo, ninguno de esos jugadores que os he nombrado, ofensivos, son grandes goleadores. A lo mejor si el Arsenal tuviera a Mbappé o a Vinicius o al propio Rodrigo, pues a lo mejor sería un equipo con mucho más gol, a lo mejor no, seguro sería un equipo con mucho más gol, pero a lo mejor no podrían hacer eso que tan bien hacen estos jugadores, de un perfil un poco menor, menos goleadores, pero que a Arteta le sirven para ejecutar a la perfección su plan. Y hoy el Arsenal lo ha ejecutado muy bien. Ojo, no estoy diciendo que los jugadores de ataque del Arsenal, jugadores ofensivos, incluso el centro del campo del Arsenal, sean malos jugadores. Estoy diciendo que no son superestrellas mundiales, porque a mí, por ejemplo, Mikel Merino me parece un futbolista extraordinario. Vaya eliminatoria se ha marcado Mikel Merino. Lo comentaba yo en redes sociales, esta eliminatoria, por motivos obvios, ¿no? Por lo que supuso el partido de ida, por el mazazo, el impacto a nivel mundial que supuso el partido de ida, esta va a ser claramente, y además creo que así tiene que ser, la eliminatoria de Declan Rice, ¿no? La eliminatoria en la que Declan Rice martilleó, aniquiló, destrozó al Real Madrid. Así va a pasar esta eliminatoria a la historia y así van a recordar, supongo, incluso los propios seguidores del Arsenal, esta eliminatoria, ¿no? La eliminatoria en la que Declan Rice pues se cargó al Real Madrid, ¿no? Pero yo quiero hacer hincapié, ya que eso lo sabemos todos y eso lo hemos visto todos, quiero hacer hincapié en la eliminatoria que ha hecho Mikel Merino, que más allá de los números, que han sido extraordinarios, ha metido un gol en el partido de ida, el gol que sepulta del todo al Real Madrid con ese 3-0, y hoy ha dado las 2 asistencias en los 2 goles del Real Madrid, que por cierto, en los últimos 20 años solamente hay 2 jugadores visitantes que en un partido de Champions han dado 2 asistencias en el Bernabéu. Uno fue Dusan Tadic en aquella exhibición monumental del Ajax en 2019, aquel 1-4 con el que el Ajax elimina al Real Madrid, y el otro es Mikel Merino, en el partido que ha hecho hoy, que no solamente son las 2 asistencias, es que en el primer gol del Arsenal, en el balón largo que envía David Raya, el que gana el duelo aéreo es el propio Mikel Merino, que luego además, como digo, da el pase de gol a Bukayo Saka, ¿no? Que ha mandado callar al Bernabéu en una imagen que también va a ser icónica para los seguidores del Arsenal, por supuesto. Por eso decía que no estoy hablando de que los jugadores ofensivos del Arsenal sean malos jugadores, son todos jugadores muy notables, son jugadores incluso rozando el sobresaliente, pero no son esos jugadores que tienen ese supernombre. Para que nos entendamos, no son los jugadores que están en la lista del Balón de Oro, no son los jugadores que están en el top 4, top 5, top 10 incluso de las listas del Balón de Oro. Ahí no vais a ver nunca, pues esto, ni a Mikel Merino, ni veréis a Martinelli, ni veréis a Saka, igual sí, Saka es buenísimo. Y fijar el Saka que estamos viendo, que es un Saka todavía que no está a su máximo nivel, hoy de hecho ha fallado un penalti, pero es un jugador extraordinario, y a Saka sí igual le podemos ver, todavía no le hemos visto ahí, en esa zona, pero igual dentro de algunos años, pues igual sí le podemos ver en un top 10 del Balón de Oro, pero los demás no. A Odegaard yo creo que no le vamos a ver nunca en un top 10 del Balón de Oro, aunque también es muy bueno. A Declan Rice igual este año sí le vemos, porque esta eliminatoria, insisto, es icónica, y el pegarle el mazazo que le ha pegado Declan Rice al Real Madrid, nada más y nada menos, pues eso te puede valer estar en una lista del Balón de Oro, pero yo creo que me entendéis, ¿no? A lo que me refiero. Son jugadores muy buenos, son jugadores fantásticos, pero no son esa élite, y a este tipo de jugadores que son tan buenos, pero que no están todavía sentados ahí en las nubes, por arriba en el cielo, les puedes pedir este tipo de trabajo, este tipo de esfuerzo adicional, pues que a lo mejor a otros que están ya ahí asentados, pues no les puedes pedir, ¿no? Y por eso digo que hoy el Arsenal lo que ha hecho eso es certificar lo que ya vimos en el partido de día. Equipo muy trabajado, equipo muy coral, equipo muy conjunto, equipo en el que todos se sacrifican por todos, y un equipo que prácticamente no ha sufrido. Realmente el Arsenal ha tenido problemas en los 10 primeros minutos de partido, y son problemas derivados de los propios ataques del Arsenal. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido en los momentos en los que el Arsenal atacaba cuando el Madrid podía robar balón y montar las contras. Ha montado 2 contras el Madrid en los 10 primeros minutos, que como digo, bueno, incluso en los primeros 4 minutos ya ha habido 2 contras, luego ha habido una más antes del minuto 10, y ahí es donde el Madrid estaba generando problemas al Arsenal. Pero claro, son problemas derivados de que el Arsenal está atacando, cometen algún error en el pase o robas algún balón, porque hoy el Madrid sí ha presionado, no lo que pasó el otro día en Londres, donde
Los de arriba, pues bueno, iban andando y el Arsenal pues se plantaba, como os conté, se plantaba en 3 cuartos de campo sin ningún tipo de oposición y empezaba a mover por ahí el balón y por ahí vinieron todos los problemas. Hoy el Real Madrid sí ha presionado, hoy el Real Madrid sí lo han intentado, por lo menos los de arriba. Evidentemente la presión no te la puedes inventar de un día para otro. Si es una cosa que tú no vienes ensayando, si es una cosa que tú no vienes trabajando a lo largo de los meses en una temporada, pues evidentemente no la vas a poder ejecutar del mismo modo que la ha ejecutado, por ejemplo, el Arsenal, ¿no? Que es una presión perfecta, es una presión que impedía al Real Madrid permanentemente salir con el balón. El Madrid no puede aspirar a eso porque no lo ha hecho en toda la temporada, pero por lo menos hoy sí que se ha esforzado, ¿no?, en dificultar un poco la circulación de balón del Arsenal, y por ahí han venido esos robos en los primeros minutos, pues que han propiciado esas contras. Por eso decía yo, cuando llegábamos al descanso del partido, en Onda Cero, que estábamos comentando el partido, decía yo, digo, la única posibilidad que tiene el Real Madrid de hacerle algo de daño al Arsenal es una posibilidad que implica un riesgo enorme, que es entregarle el balón al Arsenal, dejarle que se acerque a tu área e intentar buscar la contra, que es lo único que le ha funcionado en la primera mitad. Claro, si tú haces eso, estás cometiendo un riesgo brutal, ¿no?, de dejarle el balón al Arsenal, porque el Arsenal sabe manejar el balón, pero ahí, claro, está la eliminatoria tan perdida, está la eliminatoria tan cuesta arriba, pues que te tienes que fiar de que Courtois tenga una de sus grandes noches, o de que los centrales tengan una noche estratosférica, y ahí arriesgarte a robar los balones y a buscarles a la contra, que era la única forma en la que el Madrid le hacía daño al Arsenal. Pero ni así, porque el Arsenal es un equipo que lleva trabajando Arteta 5 años, desde que Arteta dejó a Guardiola y se puso con los Gunners. Realmente este equipo ha ido evolucionando poco a poco. Es un equipo que ni siquiera ha sido en la Champions, ha estado en Champions en los 2 últimos años. O sea que es un equipo que en las primeras temporadas se ha comido mucha mierda, las cosas como son, pero ahora es un equipo de los candidatos, de los que pelean. Las últimas 3 temporadas pues ha estado ahí arriba. Esta va a ser, creo que, la tercera consecutiva que va a acabar segundo en la Premier League, las 2 anteriores detrás del City, ahora detrás del Liverpool. Es un equipo que poco a poco se ha ido asentando en la élite, y es un equipo que ha ido construyendo poco a poco Arteta, y es un equipo de autor, y es un equipo con buenos jugadores y un equipo muy bien organizado. Sobre todo el concepto de equipo es lo más importante en el Arsenal, y hoy como tal es que apenas han sufrido, y toda esa historia del volcán que iba a ser el Bernabéu, que lo ha sido, ha habido un ambientazo increíble en el Bernabéu, por lo que me trasladaban mis compañeros que estaban ahí en el terreno de juego. El público no podía hacer más, el recibimiento ha sido extraordinario, ha sido fantástico, y realmente la gente, el aficionado del Real Madrid, el socio del Real Madrid, ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que los que están en el campo, yo no estoy tan de acuerdo con que hayan hecho hoy un mal partido, porque de hecho yo creo que el partido de hoy también es verdad que venía marcado por la diferencia que había en el partido de ida. El partido de ida ha sido un partido muy igualado, un partido en el que, bueno, no ha habido grandes diferencias entre uno y otro equipo, aunque finalmente se lo acaba llevando el Arsenal. Pero, insisto, todo esto venía condicionado por los 3 goles de ventaja que trae el Arsenal. Probablemente si el partido de ida hubiera acabado 1-0 o 0-0, hoy habríamos visto un Arsenal muy diferente, y probablemente el Arsenal pues igual habría ganado hasta con más contundencia hoy en el Bernabéu. Pero bueno, eso no lo sabemos, como digo yo siempre, eso es fútbol ficción, pero es verdad que el partido de hoy ha sido un partido bastante igualado, pero también porque era el tipo de partido que le convenía al Arsenal. Equipo que no se ha puesto nervioso en ningún momento, equipo sin ninguna ingenuidad. La única ingenuidad que ha cometido el Arsenal, que ha sido un error de Saliba en la salida de balón con David Raya, y que ha propiciado el único gol del Real Madrid, el gol de Vinicius. También es verdad que ese gol ha venido justo 2 minutos después de que marcara el Arsenal, y yo lo atribuyo a que el Arsenal, ya con esa ventaja de 4 goles, pues se ha visto tan superior, se ha visto tan clasificado, que ha dicho, bueno, ha bajado un poco el nivel de concentración y han cometido el único error de la eliminatoria, ese error de Saliba, que además es el mejor central del equipo, el mejor defensor del equipo, y para mí es pues uno de los 3-4 mejores centrales del mundo en la actualidad, y ha sido precisamente Saliba y no Kiwior, que es bastante peor que él, el que ha cometido ese error. Insisto, creo que ha sido más producto de un fallo de concentración por tener la eliminatoria completamente resuelta, y ha sido la oportunidad que ha tenido Vinicius, y el único gol que le ha podido hacer el Real Madrid al Arsenal en su historia. Bueno, en su historia, tampoco es que se hayan enfrentado 1000 veces, se han enfrentado 4 veces, pero es verdad que el Madrid ha necesitado 337 minutos para por fin meterle un gol al Arsenal. Estamos hablando de casi 6 horas de fútbol, contando la eliminatoria del año 2006 más esta eliminatoria. En el primer tiempo ha habido un par de jugadas polémicas, un par de acciones polémicas.
La primera ha sido un penalti de Asensio por un agarrón muy claro, yo creo que ahí Asensio, bueno, pues ha pecado de soberbia, ¿no? Es el típico partido de vuelta, ambiente súper caldeado en el Bernabéu, hay que remontar, el condicionamiento, el arbitraje, y yo creo que a Asensio le pasa por la cabeza pues lo que le pasará a cualquier jugador en esas condiciones, ¿no? Que dirá, no me van a pitar este penalti ni de coña, y agarrado con total impunidad al jugador del Arsenal, y el árbitro no, pero el VAR lo ha visto. El VAR lo ha visto y estos penaltis se están pitando. Es un agarrón muy claro, es un error infantil, pero es un error que se deriva, es mi opinión, pero se deriva del equipo en el que juega Asensio, no de un propio error de Asensio, porque yo estoy seguro que Asensio jugando en el propio Arsenal, hoy no habría cometido ese error, porque ahí sabes que, cuidado que ese agarrón te lo pueden pitar. O en el Celta, Asensio juega en el Celta y yo creo que ese error no lo comete. Pero hoy, por el entorno, por el contorno, por las circunstancias que rodeaban a este partido, pues es lo típico que dices, vamos, es que este no me lo pitan ni de coña. Pues te lo han pitado y era penalti. Y ahí apareció la figura de Courtois. Decíamos que para que el Real Madrid superara esta eliminatoria harían falta unos cuantos milagros. Bueno, pues ahí llegó el primer milagro, ¿no? Esa parada de Courtois, que es el tercer penalti que detiene como portero del Real Madrid, igualando Iker Casillas. Ahora Courtois y Casillas son los porteros que más penaltis han detenido con la camiseta del Real Madrid en la historia de la Copa Europa. Y poco después ha venido una acción que para mí ha sido clave, ha sido absolutamente clave en el partido. Y la quiero explicar bien, porque la acción tiene su miga. Es un agarrón a Mbappé, A mí me parece que el agarrón no es suficiente para pitar penalti, ¿vale? Yo cuando he visto el agarrón he dicho, creo que Mbappé exagera la caída y creo que es un penaltito. Pero ojo, agarrón hay. ¿Y qué ocurre en este tipo de acciones? Que cuando hay un agarrón, cuando el agarrón existe y el árbitro lo pita, ahí el VAR no suele intervenir. ¿Por qué? Porque el agarrón existe. El VAR no puede llamar al árbitro, no suele llamar al árbitro y decirle, oye, que agarrón, efectivamente, ¿lo has visto? Efectivamente ha existido el agarrón, pero vente a verlo, que nosotros creemos que no es suficiente. Eso no suele pasar. Son las acciones que decimos que no son de VAR. A veces alguna se le cuela al árbitro, ¿no? Es un penalti, la zancadilla, ¿no? O sea, la zancadilla o el empujón por detrás. Es que es un empujón que no es suficiente. Cuando el árbitro ve el empujón, cuando el árbitro ve la zancadilla, ve el roce, el VAR ahí no suele intervenir porque ha existido el agarrón, el roce, la zancadilla o lo que sea. Y ahí el VAR no suele entrar. ¿Cuándo suele entrar el VAR en ese tipo de acciones? Cuando el árbitro no las ve y existe el agarrón y es muy persistente, pues como ha sido en el primer gol. Que el árbitro le dice, el VAR le dice, ha habido un agarrón clarísimo que no has visto, vente a verlo, lo que pasó en el primer gol. El agarrón existía, por eso digo, y lo he puesto en las redes sociales, que para mí la intervención del VAR en esa jugada es un bochorno porque ahí el VAR no puede intervenir, no debe intervenir. De hecho yo, cuando estaban llamándole del VAR o cuando estaba el partido parado, que ha estado parado casi 5 minutos, yo pensaba que lo que estaban revisando era un posible fuera de juego de Rodrigo. Un fuera de juego que existía, pero era un fuera de juego posicional. Rodrigo no intervenía para nada en la jugada, pero ahí sí el VAR está obligado a llamar al árbitro y decirle, oye, hay un fuera de juego posicional, tienes que venir a evaluarlo tú. Ahí se está obligado a llamarle. Entonces yo pensaba que era eso lo que estaban revisando. Cuando ha ido el árbitro al monitor, yo he dicho, perfecto, va a ver el fuera de juego posicional de Rodrigo, va a interpretar que no existe tal incidencia en el juego y va a conceder el gol. Pero no le han llamado por el fuera de juego de Rodrigo, le han llamado por el agarrón. El VAR directamente le ha dicho al árbitro, a Letexier, oye, ese agarrón que has visto no es tal o no es lo suficiente tal. Y eso es lo que me parece un bochorno, que el VAR intervenga ahí, Y volvemos al principio de la jugada, y espero que se me entienda esto. Para mí no es penalti, el agarrón no es suficiente, por favor, que quede claro esto, para mí no es penalti, creo que el agarrón no es suficiente, pero el VAR no debe intervenir ahí, y que el VAR intervenga ahí es un bochorno, y es así. La jugada espero que esté bien explicada, espero que entendáis mi opinión y espero que entendáis por qué digo que esa acción es un bochorno desde el punto de vista del VAR.
desde el punto de vista del VAR. Si el árbitro inicialmente no ve el penalti o determina que ese agarrón, como creo yo que es, no es suficiente para pitar el penalti, chapó, chapó. Pero una vez el árbitro pita el penalti, y también os digo una cosa, viniendo de donde veníamos, del penalti anterior que había pitado, es lógico que Letessier tuviera ciertas ganas de pitar el penalti, porque siempre esos penaltis por agarrones son complicados. Pues se puede entender. Pero, bueno, así es como veo yo esa jugada, que para mí ha sido decisiva. Para mí ha sido decisiva porque ahí el Madrid, creo que era minuto 30 por ahí ya se veía con el 1-0, con 60-70 minutos por delante, con la caldera ya encendida, pero el hecho de que esa jugada ha parado mucho tiempo el partido, el VAR ha ido a verla y al final, pues, el VAR, pues eso, ha determinado el árbitro que no era penalti, se ha echado para atrás. Por cierto, segunda vez en la historia que a un equipo le señalan un penalti por VAR y le quitan un penalti por VAR en el mismo partido de eliminatoria, partido de eliminatoria de Champions League. Y las dos veces, en 6 años que se lleva utilizando el VAR en la Champions, las dos veces han sido esta temporada. La otra vez fue en la eliminatoria entre el Inter y el Feyenoord, ¿vale? Que también le pasó lo mismo al Inter, lo mismo que le ha pasado hoy al Real Madrid. Por cierto, el Inter se ha clasificado. Las semifinales van a ser Arsenal, Paris Saint-Germain y Barça-París. Perdón, y Barça-Inter. Del partido del Inter con el París os hablaré en otro vídeo porque todavía no he podido verlo y he estado muy enfocado en el partido del Madrid y no he podido verlo, pero lo veré y os haré también un análisis del mismo. Y por último, lo último que quería contar de este partido es que ahora veo a mucha gente, hay que quemarlo todo, el Madrid necesita 7 o 8 cambios, hay que echar al entrenador, etcétera, etcétera. Haré un vídeo de esto, haré un vídeo explicando esto, cuál es mi opinión al respecto, cuál es la renovación que tiene que hacer el Real Madrid en la plantilla, pero os quiero dar algunas pildoritas de lo que veremos en ese vídeo. Os las quiero dar ya, aprovechando el momento de calentura, ¿no?, que tiene ahora mismo mucha gente por la eliminación del Real Madrid, que, como digo, cuando al Madrid le eliminan cada temporada en Europa, la gente, pues, quiere echarlo todo al fuego, quiere ver todo arder, ¿no? Yo me quiero retrotraer, bueno, antes de retrotraerme, y ya cierro el vídeo, os quiero dar las gracias, por el gran recibimiento que están teniendo los vídeos en las últimas semanas. Está habiendo muchas visitas, muchos likes, os lo agradezco muchísimo. Si queréis seguir con esa dinámica, os lo agradezco más aún. Si os queréis suscribir al canal, que estamos ya ahí de los 300.000 suscriptores, pues más que agradecido también. Ese sorteito que vamos a hacer cuando lleguemos a esa cifra, pues va a ser espectacular. Y muchas gracias a todos por apoyar el canal, por apoyarme a mí y por permitir que esto siga funcionando. Decía que esa última reflexión que quiero hacer es: la gente quiere verlo todo arder, ¿no? Bueno, pues vayámonos solo 2 años atrás, solo 2 años, no mucho más, 2 años. Manchester City 4, Real Madrid 0. Eliminación del Madrid en las semifinales de la Copa de Europa, con goleada en el Etihad, y un repaso que le pegó el City al Real Madrid aquel día, brutal. De verdad, si os vais a las radios, a las televisiones, a los periódicos y leéis las opiniones de esa época, os vais a llevar una sorpresa. Yo, afortunadamente, como tengo bastante buena memoria para según qué tipo de cosas, es que recuerdo muy bien los discursos y recuerdo muy bien las opiniones y las cosas que se decían por aquel entonces. Y lo que se decía era muy parecido a lo que se dice ahora. El equipo está muerto, Ancelotti no puede seguir ni un día más en el Real Madrid. De hecho, el Real Madrid gana ese año la final de Copa del Rey ante Osasuna, y la opinión generalizada es, aun habiendo ganado la final de Copa, Ancelotti no va a seguir. El 4-0 contra el City es demasiado humillante. Además, recuerdo ese final de temporada del Real Madrid. Le mete 4 goles el Tati Castellano, pierde 4-2 con el Girona. Recuerdo también una exhibición de Chukwueze en el Bernabéu, 2-3 ganó el Villarreal. Recuerdo al Madrid perdiendo en la penúltima jornada por ahí con el Valencia. Recuerdo también una derrota contra la Real Sociedad por 2-0. Es decir, el final de temporada del Real Madrid fue terrible y, como digo, coronado con ese 4-0 en el Etihad, y las cosas que se decían eran muy parecidas. El Madrid necesita un central, el Madrid no puede seguir con estos laterales izquierdos, hay que jubilar. De verdad que esto se decía. Hay que jubilar a Kroos y a Modric, hay que cambiarlos ya, ya no están para este tipo de partidos, os lo prometo, hace 2 años, os lo prometo. ¿Qué pasó?
siguió Ancelotti, siguió la misma plantilla, todos siguieron y los fichajes que hizo el Real Madrid fueron 2. Bellingham y Joselu. Joselu para sustituir a Benzema. Ojo, Joselu para sustituir a Benzema. Pero ni se fue ningún central, ni vino ningún lateral izquierdo, ningún lateral derecho, ni se fue Kroos, ni se fue Modric, nada. El único cambio importante, llega Bellingham, jugadorazo, y Joselu por Benzema, que la gente decía, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a sustituir o a reemplazar a Benzema con Joselu? Realmente el reemplazo, Joselu en teoría sería el reemplazo de Mariano, ¿no? Que era el suplente, el delantero suplente de Benzema, aunque Joselu es infinitamente mejor que Mariano, como por supuesto demostró, pero que evidentemente Joselu no podía ser nunca el delantero titular del Real Madrid, o por lo menos el sustituto o el reemplazo natural de Benzema. Pero el Madrid no hizo más fichajes. ¿Por qué? Porque el Madrid estaba guardando la bolsa para fichar a Mbappé, que iba a llegar a la temporada siguiente. Por eso el Real Madrid, después de esa crisis, después de que echara a todo el mundo, de que quemarlo todo y tal, solo hace, primero, no echa a nadie porque Benzema se va, porque él quiere, a Arabia, no echa a nadie y hace 2 fichajes, Joselu y Bellingham, nadie más, y sigue Ancelotti, por supuesto. ¿Qué hace el Madrid el año siguiente con la misma plantilla, más Bellingham y Joselu? La mejor temporada de su historia. Gana la Liga, gana las Champions y en toda la temporada solamente pierde 2 partidos, con los mismos, y además tiene que acabar la temporada con Nacho de titular, porque se le lesionan todos los centrales, y con Lunin y Kepa, que tuvieron que sustituir a Courtois, que se le lesionó al principio de temporada. Luego se le lesiona también a Alaba. Es decir, el Madrid no pudo tener más problemas esa temporada. Bueno, pues con todos esos problemas, manteniendo la plantilla, e insisto, con solo 2 fichajes, Bellingham y Joselu, yo diría que fichaje y medio, porque Joselu no venía como titular, Joselu venía como suplente, el Real Madrid gana todo. Bueno, todo menos la Copa del Rey, y solo pierde 2 partidos en todo el año y firma la mejor temporada de su historia. Por eso digo que ahora que la gente quiere quemarlo todo, que quiere echar a Ancelotti, que quiere tal, yo no descartaría para nada que el Madrid hiciera 2 o 3 fichajes para el año que viene y poco más. Y es que creo que en el equipo titular realmente el Madrid no necesita mucho más. El Madrid necesita mucho más. Necesita un lateral izquierdo, eso es evidente, porque yo creo que ni Mendy ni Fran García, ni luego, por supuesto, las historias estas de Camavinga o lo que se invente por ahí Ancelotti, pueden ser lateral izquierdo del Real Madrid por una temporada, y necesita un mediocentro. Necesita alguien que organice un poco el juego, necesita poner a alguien en la sala de máquinas para reemplazar a Kroos. Esos serían los fichajes básicos, esenciales del Real Madrid, los fichajes titulares del Real Madrid. No necesita mucho más el Real Madrid, y lo vais a ver. Y si no, aquí tenéis este vídeo grabado y me lo podéis poner el año que viene. El año que viene, por lo que os he contado de los ciclos, el Madrid, desde el minuto 1, será el gran favorito, probablemente con los mismos jugadores que ahora y algún fichaje más. No os creáis que a Florentino Pérez se le va a ir la cabeza y va a empezar a fichar de todo. Creo que no lo va a hacer. Porque creo que este discurso que os estoy contando, yo creo que Florentino también lo tiene en la cabeza. Y siempre el Madrid, a la hora de hacer los fichajes, se ha mostrado bastante más tranquilo que la afición, porque claro, si al final haces caso a los aficionados, después de las eliminaciones europeas, al final tienes que cambiar a 10 tíos. Y Florentino, en ese sentido, sobre todo en los últimos años, porque al principio era terrible, era un cambio de cromos permanente, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años yo creo que se ha mostrado bastante tranquilo en ese sentido, y ya veréis como el año que viene el Madrid, insisto, no con muchos fichajes, prácticamente con la misma plantilla y probablemente con un entrenador diferente, porque ahí sí que parece que Ancelotti está sentenciado, es ya un clamor, y parece que eso sí que es prácticamente seguro, pero veréis como el Madrid, prácticamente con los mismos jugadores, será candidato, pero claro, a ganar la Liga. Del mismo modo que os digo que al año siguiente, si gana la Liga el año que viene, será el candidato número 1 a no ganarla, porque creo que no vamos a ver en mucho tiempo al Real Madrid ganar 2 ligas seguidas con el mismo entrenador, como vengo diciendo tanto tiempo, porque es un equipo que con la panza llena, con la tripa llena, como la tiene esta temporada, después de todo lo que consiguió el año pasado, pues tiene un comportamiento diferente. Ya veréis cómo el año que viene, con la panza vacía, ya veremos a ver qué pasa en el Mundial de Clubes, pero el Mundial de Clubes no creo que satisfaga las necesidades del Real Madrid. Ya veremos a ver qué pasa también en la final de Copa, pero tampoco es un gran título. Ya veréis cómo el año que viene, con la panza vacía,
el comportamiento del equipo es diferente. En la Liga, sobre todo, porque en las Champions casi siempre lo dan todo, ¿no? Pero en la Liga ya veréis cómo la cosa cambia bastante. Pero bueno, eso lo vamos a ver y lo vamos a comprobar. Y esta es la reflexión que os quería compartir. Como digo, hablaremos mucho del futuro del Madrid, hablaremos mucho del futuro de Ancelotti y sobre todo de las jornadas que quedan, que son muchas en la Liga, y hablaremos de las semifinales de Champions, que se han quedado unas semifinales, pero del copón bendito, ¿eh? Ese Barça-Inter va a ser brutal, pero ojo al París-Arsenal, que también va a ser una eliminatoria preciosa. Y aquí estaremos para contarlas y para disfrutarlas, por supuesto, porque el fútbol hay que contarlo y sobre todo hay que disfrutarlo, hay que divertirse, hay que entretenerse. Y eso es lo que yo intento hacer todos los días. Y hoy también, ¿eh? Hoy también quiero divertirme, quiero entretenerme, también me he divertido y me he entretenido, aunque evidentemente, como ya sabéis, pues hubiera preferido que se hubiera clasificado el Real Madrid. Ayer me llevé una alegría con la clasificación del Barça, por lo menos hay alguien ahí representando a la Liga Española, y espero que mañana tanto Athletic Club de Bilbao como Real Betis consigan plaza en las semifinales de la Europa League y de la Conference League respectivamente. Y oye, sería muy bonito que, como en el año 86, España tuviera un representante en cada una de las 3 finales europeas. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo es que para que se clasifique el Jagiellonia, pues prefiero que vaya al Betis. Para que se clasifique el Rangers, pues hostia, pues prefiero que entre el Athletic Club de Bilbao. Para que se clasifique el Dortmund, pues coño, pues prefiero al Barça. Y para que se clasifique el Arsenal, pues coño, pues prefiero al Real Madrid. Pero es que esto es muy raro, es que esto es una cosa muy extraña, es que esto es algo que sorprende mucho a la gente. Lo digo porque yo he puesto unos tweets en redes sociales y la gente estaba escandalizada. ¡Ah, que vas con el Madrid! Pero ¿y con quién cojones queréis que vaya? ¿Qué voy a ir con el Arsenal? A mí que se me ha perdido en el Arsenal. Ayer, por ejemplo, cantando el gol del Barça también en Twitter, pero culé de mierda, pero ¿qué haces? Y tal, no sé cuándo y tal. Pero cojones, ¿qué queréis? ¿Que vaya con el Dortmund? ¿Están jugando un equipo de mi país con el Borussia Dortmund? ¿Qué queréis? ¿Que anime al Dortmund? ¿Pues estáis gilipollas o qué? ¿Estáis gilipollas o qué? Yo que, de verdad, hay algunas cosas y luego esta es otra, Y ya verdad, con esto ya cierro el vídeo. Joder, la gente que me lee los tweets y que me sigue en las redes sociales y tal, es gente que anima a un equipo, es gente que va con un equipo. Coño, tienen ellos derecho de animar al equipo que les salga los cojones y yo no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué tengo yo que mantenerme neutral? ¿Por qué tengo yo en un Arsenal Real Madrid que ir con el Arsenal? O no ir con ninguno. O en un Dortmund Barça, ¿por qué tengo yo que ir con el Dortmund? O no ir con ninguno. Pues joder, pues si yo quiero ir con el Barça, pues voy con el Barça, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿qué problema hay? ¿No vas tú con el Betis o el Bilbao o el Arsenal o el Borussia Mönchengladbach o el Bayer Leverkusen? Pues cojones, ¿tendré yo el mismo derecho ahí con quien me dé la gana? Pues sí. Quería y sigo queriendo que en la medida de lo posible todos los equipos españoles lleguen lo más lejos posible. Porque son los equipos de mi país, porque juegan en la liga que más sigo y sobre todo también porque en esos equipos pues tengo muchos conocidos / amigos y yo quiero que a mis conocidos / amigos les vaya bien. Pero bueno, hay gente que sigue sin entenderlo. Y eso es todo lo que os quería decir, amigos. Os mando un abrazo enorme y nos vemos muy prontito. ¡Mua! ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.